Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 12, donde dice: Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba padeciendo persecuciones, sufrimientos, cárceles y ahora también condena de muerte a causa del cumplimiento fiel de la misión que el Señor le había encomendado. A este conjunto de adversidades, humanamente hablando, las englobaba en el pronombre neutro plural cuando dice estas cosas, esto, todo cuanto estaba padeciendo, su posición en Roma y la sentencia de su muerte. A ella se refiere como causa del padecimiento que estaba soportando. No era una aflicción relativa, pequeña o sin demasiada importancia, ya que era una situación de profundo conflicto que le producía además sufrimiento. Todo aquello era, desde el punto de vista humano, motivo más que suficiente para sentir cansancio de aquello que había estado haciendo. Y de otro modo, había dedicado su vida entregándola a la misión y el resultado personal era un gran conflicto que le producía un profundo padecimiento. Así pues, esto no está dentro de la lógica del hombre. Pero la vida cristiana de servicio nada tiene que ver con eso, sino que se desarrolla en la lógica divina, que es locura para el mundo. Y el apóstol había exhortado a Timoteo para que en medio de las dificultades con que debía de enfrentar su ministerio no se avergonzase del Evangelio. Aquí le da el ejemplo personal suyo. Para Pablo era glorioso padecer por causa del Evangelio, ya que nunca alteró el mensaje que predicaba para evitar padecimientos, y simplemente cediendo a las demandas de los que enseñaban que para salvación había que circuncidarse y guardar la ley, hubiese evitado gran parte del sufrimiento en su ministerio. Gálatas, capítulo 6 y versículo 12 dice: Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Nótese que él mismo decía, también en esta misma carta a los Gálatas, y ahora en el capítulo 5 y versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Nadie puede predicar el Evangelio con fidelidad sin sufrir el oprobio y el menosprecio de los hombres, porque la radicalidad del mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Y esto no ha cambiado en el tiempo, puesto que a medida que los hombres acceden a dosificar el mensaje, retirando de él asuntos que son repugnantes al hombre, como por ejemplo el pecado, la muerte perpetua, el infierno, etc. Esto naturalmente al hombre natural no le gusta, ya que entran en conflicto con quienes contienen que ese mensaje, por ser divino y no humano, no se puede alterar. Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
De modo que, si alguno se atreve a hacerlo, tal mensaje debe de ser considerado anatema. Gálatas, capítulo 1 y versículo 9 dice: Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nótese que algunos podían sentir vergüenza con la situación que estaba pasando, ya que era un prisionero condenado a muerte, y la mejor prueba de ese sentimiento es que todos le habían abandonado, como así señala el capítulo 4 y versículo 16. Pero para Pablo, para él, era motivo de gloria padecer por causa de la fidelidad al Señor, porque él sabía en quién había creído. Y él no solo había creído en Dios, sino que había creído a Dios. Y además conocía bien a Jesucristo. No era por tanto entonces vergonzoso sufrir por él, ya que Pablo tenía una percepción clara del amor personal que Cristo había tenido por él. La muerte en la cruz, aunque universal, es decir, una operación de salvación extensible a todos, para él era algo muy personal. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Jesús no se avergonzó de Pablo, tampoco podía hacerlo él, con quien había muerto por él. Por tanto, el servicio del apóstol era la consecuencia de presentar su vida sin limitación alguna, movido por las misericordias de Dios. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jesús le había dado la vida eterna por gracia, cuando él la buscaba por obras. Y el Señor estuvo a su lado en todo el tránsito del ministerio apostólico, ya que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Además, le dio los recursos precisos para llevar a cabo la misión. Así pues, la gracia hizo posible todo aquello que él podía contemplar al final de su tiempo en la tierra. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10 dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol sabía quién era Jesús y sabía a quién había creído. Entonces, sufrir por él era un privilegio cuando antes el Señor lo había hecho por quien era un perseguidor suyo. La seguridad que tenía es que Jesús es poderoso. Y Pablo usa un verbo que expresa la idea de estar convencido, ya que él había experimentado el poder de Dios para guardar. Por consiguiente, no solo sabía que era poderoso, sino que estaba persuadido, es decir, convencido de que realmente lo era. Antes de la cruz, el Señor se presentaba como el siervo que había venido para servir. Ningún atractivo había en él, para que los hombres lo consideraran como lo que verdaderamente era, el Verbo de Dios encarnado, es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su discurso, hasta la cruz, es de plena humildad. Y él dijo a los suyos que había venido para servir y no para ser servido. Como siervo, su comida es que hiciese la voluntad de quien le había enviado y acabase su obra. Nótese lo que dice
Juan, capítulo 4 y versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero luego de la cruz y resurrección, el discurso post-pascual cambia radicalmente. No se presenta como el siervo, sino como quien tiene autoridad sobre cielos y tierra y que está con los suyos todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo, capítulo 28 y versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De este poder divino habló el apóstol enseñando que Jesús, el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses, capítulo 2, y los versículos 9 al 11, donde dice: Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A lo largo de los años del ministerio, había visto Pablo el poder de Jesús en milagros, hechos en su nombre. Por tanto, el apóstol estaba persuadido del poder de Cristo, y ese poder se manifestaba conforme a la fe del apóstol, en que es poderoso para guardar mi depósito. Y hay diferentes interpretaciones en relación con esta frase, ya que para algunos se trata de guardar el evangelio que Pablo había recibido como depósito. Y esto estaría en consonancia con la exhortación que da a Timoteo para que guardase el depósito que había recibido, en el versículo 14. Por tanto, la fe apostólica no es solamente un modelo de sanas palabras, sino que es también un buen depósito. Sin duda, la palabra depósito tiene que ver también con la fe confiada a los creyentes y especialmente a los líderes para enseñarla y mantenerla sin variación alguna. Pero en esta ocasión, la presencia del pronombre personal mi, referido al depósito, es definitiva. Y nótese que no dice que Cristo es poderoso para guardar el depósito, sino mi depósito. Así pues, el depósito no lo tiene que guardar Pablo, como si fuese un tesorero que se le entregó para que custodiase, sino que lo guarda Cristo. Y en cuanto a la doctrina, el Evangelio, es el evangelista quien debe guardarlo, como enseña el versículo 14. Pablo se refirió antes a una vida de inmortalidad recibida al crecer, en el versículo 10. Esa vida se posee pero se hará completa realidad en el día de la glorificación del creyente. Este es guardado para disfrutar de toda la herencia de Dios reservada para él. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. En la cruz, el Señor al morir encomendó su espíritu al Padre para ser reunido después con el cuerpo resucitado. El Salmo 31 y versículo 5 dice: en tu mano encomendaré mi espíritu, tú me redimirás, oh Señor, Dios de verdad. Lucas, capítulo 24 y versículo 46 dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
Y la primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pablo le había entregado su vida al Señor en el camino a Damasco, era de Él, estaba vinculado a Él, de manera que ya no vivía Pablo, sino que Cristo en Pablo, como así dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Ese es el depósito que tenía su propia vida entregada a Cristo para completa salvación. Así pues, creía en la promesa que Jesús de venir a buscar a los suyos para que estuviesen para siempre con Él. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol sabía que lo más feliz era partir para estar con Cristo. Filipenses capítulo 1 y los versículos 21 y 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y el versículo 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay inquietud producida por la inseguridad, sino que el depósito de nuestra vida está en las manos de quien dijo que ninguna de sus ovejas perecería jamás. Capítulo 10 y versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y también aseguraba que Él las resucitaría a todas en el día postrero. Juan, capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así pues, sabía que era poderoso para guardar su depósito, esto es, su vida para eterna salvación, y la guardaría para aquel día. Junto con la seguridad, la vida de inmortalidad, están también las recompensas que los creyentes recibirán, es decir, recibiremos, según la obra que cada uno haya hecho en el servicio a Cristo. Y hay una referencia en el entorno textual al día del traslado de la Iglesia y el tribunal de Cristo, ya que cada creyente debe correr de tal manera que obtenga el premio. Además, las coronas que Dios ha preparado serán dadas a cada uno de los que hayan servido fielmente al Señor. Y en ese día será un día de recompensas. La segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La Biblia habla del tribunal de Cristo, en donde será examinada la obra y el servicio que cada uno haya hecho, de lo que el creyente tiene que, además, dar cuenta. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de los salvos hemos sido comprados por Dios. La primera carta a los Corintios capítulo 6 y los versículos 19 al 20 dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por esta causa han dejado de pertenecer al mundo para convertirse en siervos de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 18 dice: y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. La evidencia de la verdadera conversión tiene que ver con el servicio. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Por tanto, esto es una responsabilidad para el tiempo de la vida de santificación. Romanos capítulo 6 versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Note que el apóstol está seguro de que había peleado la buena batalla y había guardado la fe. Por tanto, solo le esperaba la corona de justicia que el juez justo le dará en aquel día. Capítulo 4 y los versículos 7 y 8. Ese depósito que es la vida del creyente será guardada por Cristo y recibida según lo que hubiere hecho. Ese depósito que es la vida del creyente será guardada por Cristo y recibirá, según lo que hubiere hecho, una corona incorruptible para los victoriosos sobre el viejo hombre, como enseña 1 de Corintios capítulo 9 y versículo 25, o de gozo para los ganadores de almas, 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19, y también de vida para quienes resistieron las pruebas, Santiago capítulo 1 versículo 12, también de justicia para los que aman su venida, capítulo 4 versículo 8, de gloria para los que apacientan la grey, 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 4. Así pues, Pablo mira su vida no desde la aparente tribulación momentánea, sino desde la gloriosa dimensión de quien tiene eterna seguridad, porque en quien ha creído el apóstol es poderoso para guardar su depósito. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo había enseñado la doctrina a Timoteo, y aquella enseñanza era el modelo doctrinal para que se mantuviese en él. Sin duda, era un maestro y conocedor profundo de la palabra. Sin embargo, lo que está indicándole el apóstol es que no se trata solo de conocerla, sino de retenerla. El verbo que el apóstol utiliza aquí expresa la idea de sostener, mantener, guardar. Y no se trata de enseñar verdades, sino de mantenerse ajustándose a la forma, es decir, al modelo que Pablo le había dado. Es como si se tratase de un original que se coloca bajo un papel transparente y se copia con él el contenido del boceto. Por tanto, Timoteo debía ajustar la enseñanza al modelo doctrinal recibido del apóstol Pablo. Pero el peligro de novedades y de falsas ciencias estaban ya manifestándose en la Iglesia, como así se puede observar en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 20 y también en la segunda carta capítulo 3 versículo 7. Por otro lado,
Las tradiciones, que se consideran como si fuesen doctrina, están fuera del bosquejo doctrinal que deben ser sustentado, como enseña Colosenses capítulo 2 y los versículos 20 al 23. Y es evidente que en el tiempo actual concurren dos graves peligros en la enseñanza a los creyentes. Primeramente, en no enseñar todo el propósito de Dios, esto es, toda la verdad revelada en su palabra. Nótese que estudios expositivos sobre el texto bíblico están ausentes cada vez más en los púlpitos de las iglesias. Incluso, las instituciones académicas que, en teoría, deberían formar a quienes van a enseñar a otros, están cuestionando verdades bíblicas y comenzando por asuntos tan sencillos como la inerrancia de la palabra. Y nótese que la exposición sistemática de la palabra de Dios está siendo sustituida por la humanista, de lo que se llama temas de actualidad. La enseñanza de toda la doctrina se cancela por la enseñanza subjetiva de las experiencias personales a las que el predicador lleva a los creyentes a fin de que no conozcan la Biblia, sino de las emociones que deben ellos de sentir. Por otro lado, el segundo grave peligro es la falta de convicción que los maestros y pastores tienen sobre verdades bíblicas. Hay dudas en cuanto sobre aspectos doctrinales que para superarlas sencillamente dejan de enseñarlas. La doctrina, que se puede conocer en mayor o menor grado, está en peligro de ser dejada a un lado o sustituida por lo que no es doctrina conforme al esquema bíblico, es decir, conforme a la voluntad de Dios. Y luego de advertir Pablo sobre lo que tenía que mantener en la enseñanza a los creyentes, le exhorta a cómo debe de hacerlo. Nótese que primeramente en fe. El segundo principio que ha de regir la enseñanza es el amor. Es fácil caer en el tecnicismo, en la defensa fría y además legalista que defiende la fe airadamente. Pero la verdad bíblica solo puede ser enseñada con amor, y para que produzca además amor también. Tanto la fe como el amor en Timoteo producirían el impacto del propio ejemplo en los creyentes que eran instruidos en la palabra de Dios, ya que no se enseña para impactar favorablemente a otros, ni para conseguir que acumulen datos bíblicos, sino para que produzca los efectos vitales que la palabra tiene. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, si la palabra de Dios ha hablado a tu corazón, pero aún no tienes a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, ahora yo en este momento te invito a que ores conmigo esta oración para recibir en tu vida a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, en este momento te quiero pedir perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos, aquellos que me acuerdo y los que no me acuerdo, que son muchísimos. Me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, y te doy gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.